Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer a la organización del Congreso que me hayan dado la oportunidad de venir a explicar el trabajo que realizamos en el archivo en el cual pertenezco. Mi nombre es Bernat Font, yo soy archivero del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, que es un municipio de Mallorca de aproximadamente unos 9.000 habitantes, al cual me incorporé en el año 2020 como archivero. Entonces, bueno, como todos sabéis, desde hace ya años las administraciones públicas y también las administraciones locales estamos obligados a funcionar electrónicamente y a prestar unos servicios de manera electrónica y muchas veces con unas herramientas digitales concretas, ¿no? Y esto obviamente afecta directamente al trabajo de los archiveros y a los archivos locales más en particular. Es evidente que nos encontramos delante de una situación totalmente nueva que de entrada nos puede dar miedo, ¿no? Y que aunque pensemos que lo mejor es darle la espalda y ya se encargarán otros de los documentos electrónicos, ¿no? Como por ejemplo los informáticos, no hay ninguna duda de que nosotros los archiveros somos una parte fundamental de la transformación digital de las administraciones locales y que por tanto tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y afrontarla. Y tenemos que hacerlo sabiendo que nuestras funciones y finalidades siguen siendo las mismas, que tenemos muchísima normativa sobre la que apoyarnos, también que contamos con herramientas propias de la administración pública que podemos usar, aunque de entrada podamos pensar que no son específicas para gestión documental y que no estamos solos, ¿no? Porque la transformación digital al final no depende únicamente de nosotros, sino que es algo a lo que se tiene que adaptar toda la administración local. Entonces, bueno, a partir de esto y en base un poco a la experiencia del archivo del Ayuntamiento de Sant Llorenç, voy a hacer un pequeño repaso a lo que yo considero que son los puntos más importantes a tener en cuenta en una administración local donde a lo mejor como archiveros nos encontramos solos, con pocos recursos y con pocas herramientas, ¿no? En este contexto de cambio hacia la administración electrónica. Entonces, bueno, el punto número 1 que he recogido sería, que creo que es importantísimo, que es conocer la normativa de administración electrónica. Es evidente que, bueno, todos sabemos que tenemos normativa específica y regulaciones específicas en materia de patrimonio documental y de gestión documental, pero su desarrollo también depende muchas veces de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, ¿no? Encontramos comunidades autónomas con muchísima normativa ya, digamos, enfocada a la práctica de la gestión documental, pero hay otras que todavía, como es el caso de Baleares, a lo mejor vamos un poco más atrasados en ese tipo de normativa. Entonces, ahí es donde es clave conocer la normativa de administración electrónica que afecta directamente a la gestión de los documentos electrónicos. Entonces, haremos un pequeño repaso a lo que podemos tener en cuenta para, para afrontar esta transformación digital, ¿no? El Real Decreto 203/2021 de funcionamiento electrónico de las administraciones públicas tiene dos artículos, que son el 54 y el 55, que nos hablan sobre el deber de conservar los documentos electrónicos y el deber de tener un archivo electrónico único de la documentación oficial y concretamente de los procedimientos terminados de los ayuntamientos, ¿no? Y nos dice exactamente cómo debe de ser ese archivo electrónico. Nos dice que debe ser, debe garantizar la autenticidad, la conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad, cadena de custodia de los expedientes y acceso. Y además nos dice que debemos hacerlo en base a unas normas técnicas de interoperabilidad que están incluidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, así como también debemos cumplir con el Esquema Nacional
de seguridad y con otra normativa, obviamente, la que afecte directamente a la gestión documental o al archivo y al patrimonio documental, y también a otra normativa específica de aplicación. Si nos vamos a este esquema nacional de interoperabilidad, vemos que tenemos una norma técnica de interoperabilidad con una guía de aplicación de dicha norma técnica para cada elemento que debe formar parte de ese archivo electrónico único, ¿no? Tenemos una norma técnica de interoperabilidad para documento electrónico que nos dice exactamente cómo debe de ser, otra de expediente electrónico, de firma electrónica, etcétera, etcétera. Y eso lo que persigue, a pesar de que estas normas técnicas de interoperabilidad, su principal finalidad era pues, establecer un lenguaje común entre las administraciones para poder compartir información, tenemos que tener en cuenta que si las aplicamos pueden llegar a ser unas herramientas de gestión documental muy potentes para nosotros, ¿no? Para poder, nuevamente lo que decíamos, hacer que nuestro archivo electrónico único cumpla con el artículo 55 del Real Decreto 203/2021. Por ejemplo, la norma técnica de documento electrónico nos dice cómo debe de ser ese documento, ¿no? Y entonces esa es una herramienta que nosotros como archiveros debemos conocer para asegurarnos de que los documentos que forman parte del archivo o que formarán parte del archivo pues cumplan con ello, ¿no? Nos dice que obviamente tiene que tener un contenido, pero también una firma y unos metadatos. Y luego tenemos que tirar de las normas técnicas de interoperabilidad de firma y del esquema nacional de metadatos, también es otra norma técnica de interoperabilidad, para hacer que esos documentos tengan un valor probatorio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Pues de entrada, digamos, la herramienta que tenemos o que deberíamos tener todas las administraciones locales a día de hoy es un tramitador de expedientes, y todos los tramitadores de expedientes que tienen las administraciones públicas tienen o deberían de tener todos estos elementos que nos permiten cumplir con todas las normas técnicas que hemos comentado, ¿no? Aquí, bueno, nuestra solución concreta es una solución de Simplifica, en este caso, pero vaya, en Gestiona, Sedipo Alba, etcétera, todas permiten tener pues documentos electrónicos que cumplan con las normas técnicas de interoperabilidad y lo mismo que cumplan con las normas técnicas, de interoperabilidad de documento electrónico y también con el esquema nacional de metadatos, de firma electrónica, etcétera. Esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Nos dice la norma técnica de interoperabilidad de firma electrónica que las firmas deben de ser verificables, tienen que tener un periodo de validez y unos datos identificativos. Entonces, nosotros como archiveros deberemos supervisar que eso se está cumpliendo. Aquí en la parte derecha veis un documento que está firmado en formato digital. Tenemos que saber que este documento en formato digital tiene una firma electrónica que es válida, pero por sí solo posiblemente no cumpla con el esquema nacional de interoperabilidad, porque no incluye unos metadatos. En entorno electrónico sí que puede dar pie a que se pueda verificar la firma, pero en el momento en que imprimimos este documento pierde totalmente esta firma digamos, su función, ¿no? Entonces el documento deja de ser válido. Entonces estas cosas son cosas que en base a las normas técnicas de interoperabilidad podemos extraer y podemos empezar a trabajar con ellas como gestores documentales de la administración local que somos, ¿no? Lo mismo nos pasa con los metadatos. Hay unos metadatos mínimos obligatorios para los documentos, otros para las firmas, otros para los expedientes, entonces debemos prestar atención también a ellos, ¿no? Dentro, como digo, bueno, el primer paso podría ser, digamos, tenerlos en cuenta o mirar que se están cumpliendo dentro del tramitador de los expedientes, que es allí donde se crea la documentación. Lo mismo con las copias. La digitalización es un proceso importantísimo en un momento como el que nos encontramos, de transformación digital, pero debemos tener en cuenta que para que las digitalizaciones tengan validez jurídica, pues hay que seguir
lo que nos establecen las normas técnicas de interoperabilidad, de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos y también de digitalización. Eso de que escaneamos un documento y lo metemos en el gestor de expedientes, bueno, pues deberemos revisar si cumplimos con las normas técnicas de interoperabilidad, de copiado auténtica y digitalización, porque nos pide que tengan nuevamente unos metadatos y una firma electrónica, ¿vale? Con el expediente electrónico, que al final será, digamos, lo que trasladaremos al archivo electrónico único de conservación permanente, pues deberemos asegurarnos nuevamente que cumplen con la norma técnica de interoperabilidad específica que nos dice que el expediente debe tener no solo los documentos electrónicos, sino también un índice, y no solo un índice, sino que el índice tiene que estar firmado para garantizar que ese expediente no ha sido modificado, ¿no? y que es auténtico. Luego, obviamente, pues deberemos tener en cuenta otra normativa pues que deberemos conocer para cumplir algunas de nuestras funciones. Posiblemente la más importante será la de dar acceso a la documentación. Punto número 2, lo cual es obvio, debemos detectar cuáles son las problemáticas concretas de nuestro ayuntamiento, en este caso, ¿no? De la documentación electrónica o no electrónica, que puede ser híbrida, ¿no?, en este proceso de transición, para después tomar decisiones y diseñar soluciones. Aquí he puesto algunos de los problemas, digamos, que hemos tenido nosotros como ayuntamiento y que creo que se podrían trasladar a otros ayuntamientos que estén en un proceso de transformación digital. Bueno, principales problemáticos, pues que a veces se tramita de forma híbrida, ¿no? Con un expediente se empieza en papel, luego se tramita también en electrónico, sacamos documentos electrónicos, los firmamos a mano, los escaneamos y los volvemos a meter y luego al final no sabemos cuál es el documento, digamos, de referencia al cual debemos acudir si necesitamos pues acceder a él, ¿no? O dar acceso a él. Entonces, básicamente, lo que tenemos que mirar es que, bueno, a ver si entre esos problemas pues está el de no cumplir con el artículo 55 del Real Decreto 203/2021 y, en general, el del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿no? Y siempre con la mirada puesta en mejorar nuestro archivo electrónico único, que no necesariamente tiene que ser o tiene que, digamos, tenemos que centrarnos solo en los documentos que ya están archivados y que nos llegan. Debemos ir antes de que la documentación nos llegue, porque muchas veces ya nos va a llegar, pues a lo mejor sin los metadatos correspondientes, sin la firma que toca. Entonces ya partimos de que estamos conservando una documentación que a lo mejor no tiene un valor probatorio, que es lo que debería tener todo documento que está o que se conserva a largo plazo y que forma parte del archivo electrónico único. Como punto número 3, tenemos que conocer las herramientas disponibles que tenemos en nuestro ayuntamiento, ¿no? Y analizar sus posibilidades. Como he dicho, nosotros tenemos una solución para la tramitación de expedientes electrónicos que, si indagamos en ella, vemos que nos permite introducir, por ejemplo, documentación digitalizada, compulsarla, introducir metadatos, introducir descripciones, cosas que son importantes para nosotros, recuperar esa información, y entonces le podemos dar un uso. A la vez, todos los programas de tramitación de expedientes pues están basados en algún tipo de clasificación, ¿no? Aunque sea por funciones, o igual lo suyo sería por series documentales, pero vaya, que tenemos una clasificación sobre la cual empezar a trabajar, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues otras herramientas que use la Administración y que nosotros debemos conocerlas, y diría que debemos usarlas, porque al usar esas herramientas compartidas con el resto de departamentos, pues nos estaremos asegurando, o al menos nos cubriremos un poco más las espaldas, de que tenemos un buen mantenimiento y de que entramos en los sistemas de seguridad que tiene la corporación, ¿no? Y no vamos por libre. Luego deberemos trabajar en equipo. Esto es básico, es importantísimo y a la vez es lógico, ¿no? Trabajar en equipo, porque la transformación digital es algo, digamos, es responsabilidad de todos.
trabajaremos mejor, pero no solo eso, sino que además cumpliremos con la ley. El Real Decreto 128/2018, que establece las funciones de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Y en su artículo 3 dice que la superior dirección de los archivos, así como los registros, corresponde a los secretarios. Entonces, los secretarios son los principales responsables de los archivos y los principales, digamos, interesados en cumplir con toda la normativa referente a archivo. Entonces, bueno, el trabajo con ellos pues será fundamental para tirar hacia adelante esta transformación digital y tener un mejor archivo electrónico único. Y después, nuevamente, el famoso artículo 55 del Real Decreto 203/2021 nos recuerda que el archivo electrónico único se deberá supervisar por parte de los gestores documentales, pero también incluye pues, a los responsables de la seguridad, a las unidades productoras y, bueno, y de manera indirecta también pues, a los informáticos, que son los que nos tienen que dar las herramientas para poder funcionar electrónicamente y tener ese archivo electrónico único. Una vez sabemos la normativa, sabemos los problemas y sabemos las herramientas, es momento de empezar a diseñar pues, un sistema de archivo pensando ya en un funcionamiento electrónico. Entonces, una de las herramientas que tenemos o que podemos tener es un reglamento de archivo, lo cual, bueno, es una cosa que posiblemente tengan la mayoría de los archivos municipales, a pesar de no tener archivero, pero sí que podríamos adaptarlo a estas nuevas, digamos, a esta nueva situación, ¿no? Vamos a definir qué forma parte del archivo, vamos a empezar a sacar de allí, bueno, hemos hablado muchas veces con compañeros de dobles originales, copias que hacemos con documentación híbrida, ¿no? Vamos a empezar digamos, a definir qué es lo que tiene que formar parte de este archivo. Aparte, pues obviamente, pues las funciones que tendrá el archivo y un funcionamiento básico, ¿no? para gestionar documentación, pues muy a grosso modo, que después veremos que tenemos otras herramientas que posiblemente sean un poquito más efectivas que el reglamento, pero no está de más en el reglamento pues ya establecer pues el cómo debemos hacer las transferencias, cómo nos debe llegar la documentación, etcétera, etcétera, pensando siempre en el archivo electrónico. Luego debemos diseñar soluciones para el funcionamiento electrónico y, como hemos dicho, con las herramientas disponibles y cumpliendo con la ley. Nosotros en el Ayuntamiento de Sant Llorenç, pues, para realizar nuestras funciones, hemos tirado del programa de gestión de expedientes que os hablaba. Desde allí controlamos la clasificación de la documentación y cualquier modificación en el cuadro de clasificación ya lo hacemos desde allí. Gestionamos también documentación antigua que digitalizamos. Estamos dando de alta expedientes antiguos de esas series documentales que más usamos y que más necesitamos en formato electrónico, ya sea porque nos lo piden los diferentes departamentos del ayuntamiento o porque nos lo pide la ciudadanía en formato electrónico. Entonces ya introducimos dentro de este mismo programa de tramitador de expedientes, pues damos de alta expedientes con documentación antigua digitalizada que cumple con todas las normas técnicas de interoperabilidad. Y eso nos permite poder hacer los trámites de acceso y de expedición de copias también a través de esta solución de a través del programa de gestión de expedientes. Todo acceso, toda petición de acceso a documentación en nuestro ayuntamiento entra a través del registro, nos llega, tenemos un procedimiento dado de alta que está clasificado en su correspondiente serie documental, ¿no? Forma parte de una serie documental y entonces allí pues hacemos, garantizamos al ciudadano, ¿no? que sus derechos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del, siguiendo el procedimiento administrativo, ¿no? No depende solo de nosotros el dar acceso, sino que hacemos un informe, una propuesta, una resolución de alcaldía. Desde aquí mismo le damos acceso a la documentación. Si tenemos, por ejemplo, que expedir una liquidación, porque así nos lo establece la ordenanza para expedición de copias de documentación municipal, pues lo hacemos desde aquí mismo y al final lo que tenemos es una documentación bien organizada y
Y bueno, dentro de este programa de gestión documental, que si en algún momento hay algún tipo de migración, pues entendemos que va a ir conjuntamente con el resto de documentación electrónica, que, como decíamos antes, al secretario le interesa mucho que esa migración salga bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que os decía, ahora nosotros, pues aquí esta opción posiblemente la tengan todos los tramitadores electrónicos, damos acceso a través de enlaces, ¿no? En el momento en que tenemos la documentación digitalizada dentro del programa de expedientes, podemos dar acceso a través de enlaces y eso facilita muchísimo el trabajo. Además, esos enlaces se envían con la notificación y siempre tenemos un acuse de recibo cumpliendo con la ley, ¿no? Bueno, las notificaciones se hacen, pues como digo, por el cauce que la ley, en este caso la ley 39/2015, pues nos establece. Y finalmente, y no menos importante, es importantísimo tener una política de gestión documental. Es decir, una de las herramientas que nosotros tenemos como archiveros en un ayuntamiento es la política de gestión documental, porque a través de ella podemos empezar a dar pautas a los usuarios sobre cómo debe de ser la documentación que nosotros estamos creando, gestionando, guardando y que en un futuro pasará al archivo de conservación permanente, ¿no? Es importantísimo que esta política de gestión documental sea integral y transversal, es decir, que implique a todo el personal del ayuntamiento, ya que todos, o bueno, a todo el personal que funciona con documentación electrónica, ya que de ellos dependerá pues, que se creen bien los documentos, que se asignen bien sus metadatos, que se firmen correctamente y que, en definitiva, se cumpla con todas las normas técnicas de interoperabilidad y con el artículo 55 del Real Decreto 203/2021, ¿no? Entonces, debemos intervenir, o esa política de gestión documental tiene que intervenir o tiene que tener un impacto sobre la documentación que se crea. No debemos esperar a tener la documentación en nuestras manos porque a lo mejor ahí ya no podremos, ¿no? Lo que decía el mismo artículo 55, ¿no? Que debemos, hay una cadena de custodia que se debe conservar. Entonces, claro, si nos llega una documentación que no está firmada, si ese procedimiento está cerrado, pues nosotros ahí ya no podremos volver atrás, ¿no? Lo tenemos que hacer en origen. Eso es algo lógico, pero es algo que también hay normativa que recoge, y aquí concretamente la Ley 6 del 2022 de Archivo y Gestión Documental de las Islas Baleares, en la exposición de motivos, pues hace una especie de reflexión, ¿no? Que dice que, pues que ahora mismo, pues, en esta nueva situación en la que nos encontramos, desaparecen las fases de tratamiento tradicionales de tratamiento archivístico, ya que se empiezan a aplicar desde el principio, ¿no? Van al entorno de tramitación. Hemos dejado un poquito de lado el tema del ciclo de vida de los documentos para empezar a trabajar ya desde el momento de la creación, ¿no? Ya digo, las normas técnicas de interoperabilidad nos obligan a eso. Y no solo esas normas técnicas de interoperabilidad, sino que ahora, cuando nosotros creamos un procedimiento o una documentación, ya lo tenemos que clasificar. Ya teóricamente le tenemos que dar un periodo de conservación, ¿no? Así nos lo dice la ley. Y yo añadiría que nosotros, en el caso del Ayuntamiento de Sant Llorenç, evidentemente no tenemos toda la documentación electrónica, pero pensando en que vamos hacia, digamos, el pleno funcionamiento electrónico de nuestra administración, tenemos que tener en cuenta también la documentación física, los papeles, los archivos, los expedientes archivados en papel. ¿Qué hacemos con ellos? Pues entonces en la política de gestión documental tenemos que incluir también ese aspecto, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros hemos optado por ir hacia una digitalización, ¿no? Que además, digamos, nos lo refuerza también la ley, ¿no? Diversas leyes ya nos dicen que debemos digitalizar la documentación para ponerla a disposición de nuestros ciudadanos y a la vez para hacer que nuestra administración sea más eficaz. Entonces, nosotros vamos hacia allí teniendo en cuenta las normas técnicas de interoperabilidad y, obviamente, al trabajar ahora en un entorno electrónico, pues debemos también prestar atención al esquema nacional de seguridad.
Hay una norma técnica de interoperabilidad de gestión de documentos electrónicos que nos puede servir como guía para empezar a trabajar en esta política de gestión documental. La podemos usar y complementarla con lo que hemos dicho, a lo mejor con la documentación en papel y incluyendo también las necesidades específicas que tenemos en nuestro ayuntamiento. Nosotros aquí dentro metimos qué formatos queremos, qué formatos, cómo deben ser las descripciones, cuáles son los metadatos que nosotros consideramos que se deben de introducir en los documentos, aparte de los que establecen las normas técnicas de interoperabilidad, qué tamaño deben tener los ficheros, porque nosotros tenemos una realidad que a lo mejor nuestro programa de gestión documental o de gestión de expedientes no nos deja trabajar con determinados archivos o digamos con archivos muy grandes. Entonces todo esto lo metemos ahí. Hay que tener en cuenta que esto siempre se puede complementar con otros documentos, como puede ser pues a la larga a lo mejor una normativa referente a administración electrónica que nos ayude a lo mejor a recibir ya bien desde fuera, desde el registro, la documentación, ¿no?, en formato electrónico, que a veces nos llega pues de cualquier manera, sin descripciones, sin los metadatos que toca. Y después también tenemos otras herramientas que, si implicamos, como decíamos, a personal del ayuntamiento, como por ejemplo los secretarios, pues digamos estas indicaciones podrán tener muchísima más fuerza. Entonces nada más. Muchísimas gracias.